Hoy comenzamos con el estudio del derecho penal, y es el tema que nos va a ocupar durante todo este mes. Para poder hacer esto es necesario exponer cuál es el núcleo del derecho penal, la institución sobre la cual todo lo demás se construye. El centro del derecho constitucional, como lo hemos visto en videos pasados, es la jerarquía normativa por medio de la cual se manifiesta el control de constitucionalidad, dado que la Constitución es la norma superior de todo el ordenamiento jurídico. El núcleo del derecho penal es lo que se conoce como la teoría del delito, que no es más que la exposición del concepto y de todo lo que compone al delito. Este video no pretende ser una explicación, eso lo haremos en algunos videos posteriores, sino más como una introducción de lo que es la teoría del delito. Por eso es que lo haremos en un tiempo bastante corto. Hoy les presento la teoría del delito resumida en 3 minutos, tiempo que corre desde que desaparezca el logo del canal. El delito es una conducta típica antijurídica, culpable y punible, con conocimiento y voluntad, que se puede realizar por medio de una acción positiva o la omisión de un deber objetivo de cuidado. Entendemos por típico o tipicidad que el delito está escrito y descrito en una ley penal, en la cual estarán los elementos que le componen, los cuales son sujeto activo, quien comete el delito, sujeto pasivo, quien sufre las consecuencias, núcleo o acción realizada, y el objeto, que es el bien jurídico protegido que se pretende precautelar por medio de la existencia del delito, como puede ser la vida. Hay otros elementos como las modalidades, pero estos no son comunes a todos los delitos. También estará escrito y descrito las consecuencias de la intención del agente criminal. Por un lado tenemos el dolo, que es el designio de causar daño, y por otro la culpa, que es el manejo de un conjunto de acciones y actos de forma defectuosa. Ahora bien, no basta con que la conducta esté descrita en una ley penal, sino que esta tiene que ser antijurídica. Entendemos por antijuridicidad la realización de la conducta que prescribe la ley penal, la cual se va en contra del ordenamiento jurídico. Por eso es que hablamos de antijuridicidad y no de ilegalidad, porque de todas formas se está haciendo lo que la ley prescribe. Eso sí, hay motivos por los cuales tú puedes realizar una conducta que está prescrita como delito, pero que no es antijurídico. Y esto es por medio de las causales de justificación de la antijuridicidad, las cuales son legítima defensa, que es la reacción necesaria frente a una agresión actual e ilegítima por un medio proporcional y sin provocación previa. Estado de necesidad justificante, que es el sacrificio de un bien jurídico de menor valor por uno de mayor, en pos de precautelar este último y en el caso de que sea la única forma de realizarlo. Orden de autoridad, la disposición de un jerárquico superior legalmente constituido, la cual tiene apariencia de legitimidad. Mandato de ley, que es una prescripción normativa que converge con el supuesto de hecho de un delito. Y por último, el consentimiento del titular del bien jurídico protegido o quien sufrió el daño. Ojo con esto, no aplican a todos los delitos, realmente es un catálogo bastante reducido sobre los cuales se puede aplicar las causales de justificación. El delito también es una conducta culpable porque se lo puede atribuir a una persona en concreto, ya que un terremoto o un rayo, por más de que generen daño, no pueden cometer un delito. Aquí estudiamos por un lado lo que es la imputabilidad, y no es la capacidad de una persona de enojarse, sino es la posibilidad de que se le atribuya la responsabilidad del cometimiento de un delito. Por regla general, todos somos imputables a menos que la ley determine lo contrario. Por otra parte, vemos la exigibilidad y el miedo insuperable. Si un individuo comete un acto típico y antijurídico por un miedo que no puede superar generado por un tercero que también es culpable, no puede acusar a quien tiene el temor, sino a quien lo generó. Por último, el delito es una conducta punible porque, frente a un acto típico, antijurídico y culpable, yo debo establecer una pena con relación a la conducta realizada, que en derecho penal normalmente se va a materializar en la privación de la libertad. Y nada más, eso ha sido el concepto y todo lo que compone al delito en 3 minutos, al menos resumido de forma bastante sumaria. Insisto que esto no fue una explicación, sino un resumen bastante corto, con el cual pretendía más que nada mostrar la institución más importante del derecho penal, y también futuros temas que podemos ver en otros videos. Pero eso sí, el derecho penal no se agota en la teoría del delito, sino que hay muchos tópicos que podemos tratar. Y verán lo maravilloso e interesante que puede ser la rama del derecho penal. También lo fácil que puede ser llegar a comprender el derecho penal. Y es que pude resumir su institución más importante en 3 minutos. Cosa que también haré con las instituciones más importantes de las demás ramas del derecho. Y verán lo fácil que puede ser llegar a comprenderlas. Por ahora nos vamos a enfocar en el derecho penal y en cosas muy interesantes que este puede traer. Acompáñenos en el siguiente video, en el cual explicaré qué es la legítima defensa,
una institución que mencioné en el apartado de las causales de justificación de la antijuridicidad. Si no lo recuerdas, puedes volver a ver el video, lo cual me ayudaría en gran manera. Y lo vamos a ilustrar por medio de una historia mitológica, la historia del héroe más famoso de la mitología griega, Heracles, o como lo conocerían los romanos, Hércules. No olviden dejar sus comentarios, preguntas, quejas o sugerencias en la caja de los comentarios. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por todo su tiempo.